Super clase, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con lo que es la teoría de repulsión del par electrónico de la capa de valencia. Esto nomás significa esas siglas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya dijimos, ya la vez pasada, sabemos ya dibujar en teoría, elegir el átomo central, qué tipo de enlace va a tener, si es iónico, si es covalente, cuál es el enlace más largo, sabemos todo ya eso. Ahora tenemos que darle forma entonces a nuestras moléculas. Pero, ¿qué pasa con eso? Los enlaces, ¿qué vendrían a representar para nosotros? ¿Qué son los enlaces? Uniones, pero ¿qué implica un enlace covalente, por ejemplo? Compartir electrones. En todo caso, simboliza electrones, ¿está? O sea, yo tengo una rayita y eso significa un par electrónico, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo varios enlaces, va a haber repulsión entre ellos. ¿Por qué? Porque carga negativa con carga negativa, ¿verdad? Entonces las moléculas se van a ir acomodando de manera a tener la menor repulsión posible, ¿está? Si hay un solo enlace, no hay ningún problema. Si hay dos enlaces, ya tiene que acomodarse para alejarse lo más que se puede, ¿está? Bueno, y para eso tenemos que empezar hablando de lo que se llama rade o rede. Significa región de alta para rade o de elevada para rede, densidad electrónica. O sea, básicamente es cuando yo encuentre un par electrónico, eso simboliza una rade. Un enlace simple es una rade, un enlace doble también es una sola rade, un enlace triple es una rade, ¿está? Bueno, entonces si yo tengo, por ejemplo, una molécula que tiene, qué sé yo, no sé, acá tenemos luego la amoníaco. A ver, esto, ¿cuántas rades tiene? 4, ¿por qué? Par electrónico es 1 y 3 enlaces simples, entonces 3, ¿está? Si es que yo tengo un triple, lo que eso simboliza uno nomás, pero si están separados, simbolizan diferentes rades, ¿está? Bueno, después tenemos que hablar de los dos tipos de geometría que vamos a encontrar. Uno tendría que ser la geometría electrónica. La electrónica depende de los electrones simbolizan rades. Entonces vamos a decir que es la que va a formarse entre las rades. O sea que le vamos a tener en cuenta el par electrónico en ese caso, ¿está? En la geometría molecular se va a formar solamente entre los átomos. O sea, a mí no me importa entonces en ese caso el par electrónico, porque el par electrónico no va a tener un átomo consigo. ¿Se entiende eso? Bueno, ahora de que pueden llegar a ser iguales, pueden llegar a ser iguales, pero eso se va a dar solamente si no hay par libre, ¿está? Entonces vamos a ver los tipos que podemos encontrar. Tenemos que saber clasificar o hacer la notación de las moléculas. ¿Qué vendría a ser? Vamos a ir simbolizando por A, B y E. A viene a ser el átomo central, B los átomos periféricos, dependiendo de la cantidad que haya, y E par libre o pares libres, ¿está? Ejemplo, fíjense que tenemos acá el dibujo del amoníaco, ¿verdad? Y tenemos un átomo central, A, 3 átomos periféricos, por eso B3, y tengo un par electrónico, por eso E, ¿está? Vamos a poner que tenga el agua le dibujamos así nomás todavía nosotros, tenía esto. ¿Qué tipo de notación va a llevar? ¿O qué tipo de molécula va a ser? A, B2, E2, ¿por qué? Un átomo central oxígeno, 2 periféricos, B2 y 2 pares libres, por eso E2. ¿Se entiende esto? Bueno. Y ahora vamos a empezar entonces con los dibujitos que vamos a encontrar, ¿está? Todo lo que vamos a ver hasta ahora van a ser solo geometrías electrónicas, ¿sí? Bueno, tengo dos rades, entonces la molécula va a ser del tipo AB2 nomás, no va a haber par electrónico todavía. Entonces fíjense, se va a orientar de manera que mi átomo central va a estar en el medio, en este caso cumple con lo de decir central, ¿verdad? Y tengo mis átomos periféricos. Esto que está en negro significa un enlace, no importa si ese enlace es simple, si es doble o si es triple, ¿está? Bueno, y entonces, entre un enlace y otro enlace, ¿cuánto vendría a ser el ángulo? Porque esto es el ángulo del enlace. ¿Viene a ser? 180 porque es media vuelta, ¿está? Y la geometría tiene que tener nombre. Esto está en una sola línea, entonces por eso le llamamos lineal a la forma. Entonces, acá tendríamos un ejemplo de lo que es un lineal. Si se fijan, acá tenemos un átomo central, dos periféricos, y esto va a significar enlaces simples en este caso, ¿está? Esta molécula vendría a ser el hidruro de berilio, ¿está?
Bueno, siguiente vendría a ser la que tiene 3 radios, que se va a llamar AB3, un átomo central, 3 periféricos. Y fíjense que se va a orientar de manera simétrica, nosotros habíamos dicho a la hora de dibujar siempre, ¿verdad? Por eso dibujó como un triángulo, ¿está? Y, ¿qué más tenemos acá? El ángulo de enlace, ¿cuánto es el ángulo de un enlace acá? Una vuelta, ¿cuánto es el ángulo? 360, entonces yo tengo que partir en 3 partes nomás, y eso viene a ser 120, ¿está? Bueno, y la forma, a ver, acá tenemos, esta es la forma, y tiene forma de triángulo, le llamamos trigonal, y como puede reposar sobre una superficie y todos los átomos van a estar en una misma dirección, le llamamos plano, ¿está? Entonces decimos que es un trigonal plano en este caso, ¿está? Bueno, un ejemplo, o ese ejemplo que les mostré acá, ¿verdad? Vendría a ser el BCl3 o tricloruro de berilio, ¿está? ¿Qué tenía de especial el tricloruro de berilio? A ver si me pueden hacer acordar. Covalente, bueno, está bien. Después, ¿algo más? No cumple octeto. ¿Y cuál era la excepción? Octeto incompleto. ¿Cuántos electrones entonces le rodeaban a él? Menos de 8. 6. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, continuando entonces, vamos a ver las siguientes moléculas. Una que tenga 4 rades o del tipo AB4. Bueno, la figura vendría a ser esta, ¿verdad? O esta que ustedes súper bien le conocen ya, ¿verdad? El trípode que está en la cámara, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, no es una cruz. O sea, el ángulo de enlace acá no va a ser 90, ¿verdad? Es un poco mayor a 90, ¿está? Específicamente acá es de 109,5. Y el nombre que recibe esta figura es de tetraedro. Tetra quiere decir 4, edro viene de cara. Fíjense, 1, 2, 3 caras y 4 ahí abajo. Porque tiene 4 caras se llama tetraedro. ¿Está? Bueno, tetraedro. Después, la siguiente figura, y esta vendría a representar la que está atrás, ¿verdad? 2 hacia adelante, 1 hacia arriba y el que está hacia atrás es el que está representado así con puntitos nomás, ¿sí? Bueno, la siguiente figura que vendría a ser del tipo AB5 con 5 rades, sí o sí con enlace esto, no hay acá par electrónico todavía. Bueno, a ver acá, ¿cuál es la cuestión? Le dividimos a la molécula en 2 partes. Hablamos de un eje que es longitudinal vertical y a ese le llamamos eje axial, ¿está? El axial vendría a ser esta parte, o sea, pueden poner acá ustedes axial, esto. Y este que está acá, si uno todas las partes, este triangulito que tengo ahí, se llama eje ecuatorial, ¿está? Que vendría a ser horizontal. En este caso de la molécula, fíjense, este va a ser el axial, estos 3 átomos acá, y estos vendrían a representar el ecuatorial. Si es que yo saco las 2 partes, ahí ustedes se fijan que es un triángulo, ¿está? Bueno, y al dividirle por partes, nosotros vamos a hablar también de ángulos por partes. Si es que yo voy a considerar el eje axial acá. ¿Cuánto es eje axial con axial? O sea, el ángulo de enlace de acá a acá. Viene a ser 180, ¿está? Y si es que yo voy a comparar ecuatorial con ecuatorial, o sea, sacando los otros 2, ¿cuánto vendría a ser? Es un triángulo ahí. Entonces viene a ser como el trigonal plano, ¿verdad? ¿Y cuánto es entonces? 120, ¿está? Entonces le ponemos acá que ecuatorial con ecuatorial viene a ser 120. Ahora yo puedo comparar los dos ejes diferentes también. El axial con el ecuatorial. Y ahí, por ejemplo, en el primer caso se nota que es como una L. Ahora los otros no parecen tanto, pero acá ustedes van a pillar que el axial con ecuatorial siempre va a ser una L. ¿Está? Y si es una L, ¿qué ángulo de enlace es lo que tiene ahí? 90. ¿Está? Entonces decimos que el ecuatorial con el axial viene a ser de 90. Esta vendría a ser la figura más argel porque es la que tiene más tipos de ángulo de enlace. ¿Está? Bueno, y otra cosa, su nombre. Fíjense que acá yo les dije tengo un triangulito.
¿Qué pasaría si yo uno todos los vértices con el de arriba? ¿Qué parece eso que está ahí? Una pirámide que tiene base triangular, ¿sí o no? Y bueno, vamos a suponer que no unimos con el de arriba, sino solamente unimos con el de abajo. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a tener también lo mismo, pero va a estar al revés. Es como decir, yo le saqué a este, uní todas las partes ahí, es una pirámide trigonal. Ahora, puedo hacer lo mismo al revés, y bueno, vuelco nomás, es lo mismo, ¿verdad? Entonces significa que yo tengo dos pirámides que están unidas por su base, o sea, por la parte triangular, ¿está? Entonces por eso le llamamos bipiramidal trigonal, ¿está? Porque son dos pirámides que están unidas por la base y su base es triangular, ¿está? También se le puede dar el nombre de hexaedro. Entonces me dicen ustedes cuántas caras va a tener un hexaedro. 6, ¿está? Y fíjense, 1, 2, 3 hacia arriba y otros 3 acá abajo, entonces, en total 6, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, siguiente figura, AB6, ¿está? Fíjense, un átomo central, 6 periféricos y acá nuevamente le vamos a dividir esto que vendría a ser, ¿qué eje? Axial nuevamente. Y esto que va a ser un cuadrado en este caso, medio rectángulo me salió, pero para ustedes cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos el eje ecuatorial. También dividimos en dos partes entonces, ¿sí? Y bueno, acá, si es que consideramos el eje axial, ¿cuánto es el ángulo de enlace ahí? 180 nomás otra vez. Axial, 180. En el ecuatorial, fíjense, voy a sacar los dos que es del axial. Este y este. ¿Qué quedó ahí? Una cruz. O sea, el ángulo de enlace en un ecuatorial, ¿cuánto viene a ser? 90. ¿Está? 90. Bueno, y ahora vamos a comparar los dos ejes diferentes entonces. El axial con el ecuatorial. Y fíjense, axial con ecuatorial, ¿cuánto hay ahí? 90. ¿Y acá? 90. Siempre va a ser 90. O sea, tiene dos tipos de ángulo de enlace nomás por eso. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, y si yo uno los vértices, fíjense un poco que esto es nuevamente una pirámide, pero no es más su base triangular, es base cuadrangular, ¿está? Y la misma cosa voy a tener acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a llamar bipiramidal cuadrangular en este caso. Pero este no es el nombre más común que recibe, sino se llama más bien octaedro. Ese sería el nombre más común. O sea que tiene 8 caras. Y si yo me pongo a contar, tiene una cara acá, otra acá, otra acá, otra acá. 2 a los costados, uno adelante, otro atrás. 4. Y 4 más hacia acá abajo, ¿verdad? Entonces en total tiene 8. ¿Está? Este hexaedro no es lo más común. Este bipiramidal trigonal es lo más común. Le pongo comillas los que son más comunes en nombre. ¿Está? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Después tenemos lo siguiente. Dice, en las moléculas que tienen uno o más pares de electrones existen fuerzas de repulsión. ¿Qué es lo que pasa? El par electrónico es electrones nomás también. ¿Y el enlace qué son? Electrones también. Entonces tiene que haber repulsión entre ellos. Y se encuentra que la repulsión máxima se da entre par libre y par libre, o sea, electrones que no estén enlazados, ¿está? Después, par libre con par enlace, o sea, un enlace con dos electrones se van a repeler un poco menos que dos electrones entre ellos, o sea, dos pares, ¿sí? Y enlace con enlace se van a repeler menos todavía, ¿está? Fíjense que acá voy a tener varias moléculas que sí ya tienen electrones o pares libres. Bueno, en este caso, un átomo central, 2 periféricos y acá tengo mi par libre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde hay más repulsión? ¿Entre enlace y enlace o entre el par electrónico con este enlace, por ejemplo? Par electrónico con enlace, entonces ellos prefieren unirse un poco más. ¿Y qué va a pasar en ese caso? El ángulo de enlace va a ser el normal. En ese caso no. Entonces, ¿cuánto debería de ser en este? Este es ¿de cuántas radios viene a ser? 3. ¿Y la geometría electrónica para 3 radios cuál era? Trigonal plana.
le tiene en cuenta este sí es geometría electrónica, sigue siendo trigonal plana, pero la molecular es la que va a ser diferente porque hay par electrónico en este caso. Es como si fuera que esto no existe para la molecular, porque la molecular a quién le tenía en cuenta, solo a los átomos, y entonces le ignora esa parte. ¿Entienden eso? Bueno, entonces el ángulo de enlace en lo que era un trigonal plano, ¿cuánto debía ser? 120. Acá no va a ser 120 porque se va a cerrar un poquito para huir de este par. ¿Se entiende eso? Entonces decimos que va a ser menor a 120 nomás en ese caso. ¿Está? No sabemos cuánto, pero va a ser más chico que 120 nomás decimos. ¿Está? Acá. ¿Cuántos radios tenemos acá? 4. Bueno, y para 4 radios, ¿qué geometría electrónica era la que se adaptaba? Tetraedro. O sea, a ver, le voy a mostrar mejor esa parte. Este era el que era trigonal plano. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un par electrónico? Es así. Fíjense un poco. El par electrónico sigue existiendo para la geometría molecular, le ve, pero la geometría electrónica no le ve a este que está acá y solamente mira esto. ¿Qué parece ahí? ¿Qué parece? Un boomerang parece, ¿verdad? Y encierra un ángulo. Entonces por eso le llamamos solamente angular a este. ¿Está? Entonces, en el caso de que haya un par electrónico, tenemos 3 rades. La geometría electrónica, ¿cuánto es? ¿Cómo se llama? Trigonal plano. Sigue viéndole a todo lo que hay la geometría electrónica. Pero ahí ya existe una geometría molecular que va a ser diferente. ¿Qué nombre va a recibir? Angular. ¿Se entiende esto? Bueno, y acá, en este era nuestro tetraedro. ¿Está? Vamos a reemplazar este átomo que está acá arriba, o cualquiera en realidad, porque fíjense que yo si voy rotando la molécula siempre va a adquirir la misma forma. ¿Está? Entonces puedo sacarle y voy a reemplazar por un par electrónico. Entonces va a quedar así. ¿Está? La molécula, ¿qué parece para ustedes? Parece una pequeña pirámide que no está muy alta nomás, ¿verdad? Porque no es totalmente plana para decirle trigonal plano que a esto, ¿verdad? Este está un poquito más alto que los otros átomos, ¿se entiende? Entonces a esto le vamos a llamar piramidal trigonal, no bipiramidal como el otro, ¿se entiende? Es una sola pirámide. Entonces este que está acá se va a llamar piramidal trigonal. Y era inicialmente un tetraedro, o la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica porque tiene 4 radios. ¿Cuánto es el ángulo de enlace en un tetraedro? 109,5 dijimos. Acá va a ser 109,5. Si hay par electrónico siempre disminuye un poco el enlace. Entonces va a ser menor a 109,5. Vamos a ver algunos ejemplos que sí tienen que saber exactamente cuánto vale. Pero normalmente encontramos par y esta estructura y decimos menor a 109,5 nomás. ¿Está? Último, este que está acá. No sé si les recuerda alguna molécula luego por si acaso, ¿vale? El agua. El agua es el ejemplo de ese que está ahí. Bueno, así se ve la que vendría a tener 2 pares electrónicos. ¿Qué parece nuevamente esto? Ángulo, o no, angular otra vez se vuelve a llamar. ¿Está? Entonces, acá, angular otra vez. ¿Sí? Y después, ¿qué más podemos decir? Su ángulo de enlace, ¿cuánto tenía que ser originalmente en este? Este era un tetraedro, ¿verdad? 4 radios tiene. Bueno, ¿y cuánto debería ser? 109,5. Menor a 109,5 va a ser porque hay 2 pares. Incluso hay más repulsión otra vez entre estos dos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a tener ángulo de enlace más pequeño? ¿Este o este? Este va a ser más pequeño todavía porque tiene 2 huevos, entonces más todavía se va a cerrar ahí en ese caso. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, polaridad molecular, o sea,
nosotros ya sabemos clasificar si el enlace covalente es polar o es apolar. El enlace, ¿está? ¿Cómo era que sabíamos eso? Si son dos no metales iguales, o sea, del mismo elemento químico, va a ser apolar. Y si son elementos químicos diferentes, entonces va a ser polar. Ahora tenemos que saber si la molécula en sí, el conjunto de todos los enlaces, es polar o no. Porque si tenemos más de un enlace, ahí sí o sí tenemos que determinar la polaridad por vectores. ¿Está? ¿Qué tal usted con vectores? Más o menos. Bien. En todo caso, igual yo así resumiré. Bueno, para que exista entonces polaridad, dice la molécula debe tener mu diferente de 0. Mu es la letra que se le asigna a la polaridad, y que sea diferente de 0 quiere decir que hay momento dipolar resultante, o sea, en la sumatoria de vectores va a haber un vector resultante. ¿Está? Bueno, el vector de enlace va a depender de la diferencia de electronegatividad. Su módulo es lo que va a depender de eso. ¿Cuánto era la electronegatividad? Ustedes tenían que saber ya luego, más o menos, por lo menos habrán estudiado algo. O sea, vamos a ir viendo cómo vamos a aplicar. El vector par electrónico siempre es centrífugo y siempre tiene menor tamaño que cualquier vector. ¿Está? Vamos a ir viendo acá. Tienen que saber la regla para que mu salga 0. Que mu sea diferente de 0, lo que me quiere decir que la molécula es polar. ¿Está? Y que mu sea igual a 0 me va a decir que la molécula es apolar. ¿Está? Bueno, entonces, ¿quiénes se van a anular? ¿Quiénes van a ser apolares? Cuando yo tenga dos vectores que sean igualitos, los dos valen 1,5 con él, y estén asociados a 180 grados. Porque ¿qué pasa? Yo tengo un vector que vale 1,5, otro vector que vale 1,5, ahí están asociados a 180. Entonces, ¿qué va a pasar con esos dos vectores? Se restan y va a dar 0 nomás al final. Entonces, por eso mu 0 ahí. Si tengo tres vectores que sean igualitos asociados a 120, o sea, acá me decía 180, ¿qué molécula entonces puede participar aquí? La que tenga ángulo de enlace 180, ¿quién puede tener ángulo de enlace 180? La que es lineal, después, ¿otra? ¿O solamente la lineal tenía ángulo de enlace 180? La bipiramidal trigonal también tiene, la bipiramidal cuadrangular también tiene, ¿está? Bueno, tres vectores iguales a 120, ¿y en qué tipo de molécula entonces? ¿O qué forma de molécula? Trigonal plana, por ejemplo, la bipiramidal trigonal también tenía 120, ¿está? O si yo tengo cuatro vectores que sean igualitos en tamaño, el módulo, ¿verdad? Asociado a 109,5, o sea, en un tetraedro, o a 90, que vendría a ser en un bipiramidal cuadrangular, porque ese tenía 90, ¿está? Bueno, entonces vamos a ir viendo acá cómo se aplica. A ver, me dice acá dibujar dicloruro de berilio. Ustedes tienen que dibujar primerito la molécula, siguiendo siempre las reglas. Acá me va a servir, por ejemplo, hacer necesario menos disponible sobre 2. ¿Por qué no me va a servir? Porque el berilio es una excepción a la regla del octeto. ¿Qué dijimos que el berilio hacía? Se conformaba con ¿cuántos? Con 4 nomás. Él cumple cuarteto nomás, no octeto. Entonces, si yo hago la regla, no me va a salir el número de enlaces acá. ¿Está? ¿Cuál era el primer paso para dibujar? Átomo central. ¿Quién? Berilio en ese caso. Después tengo dos periféricos, voy a dibujarlos en una línea nomás. Después, puntualizar los electrones de valencia. ¿Cuánto para el cloro? 7, ¿verdad? Bueno, ¿y el berilio? 2. Entonces, acá directo vamos a enlazar nomás, no hace falta hacer la reglita. 1, 2. Ya está. Bueno, si yo voy a mirar las rades, ¿en quién voy a mirar? Tiene que ser el átomo central, por eso les dije, átomo central es sobre quien recae la estructura, el que va a definir todo. Átomo central. ¿Cuántas rades tiene? 2. 2 le rodean, 2 enlaces simples. ¿Está? Si uno era doble y el otro simple, ¿cuántas rades van a ser? Siguen siendo 2. ¿Está? Tipo de molécula, o sea, quiere decir si es una AB2, AB3, AB4, AB5. ¿Qué es lo que es? AB2. En este
este caso es un AB2, pero yo veo pares electrónicos. Pero es sobre mi átomo central lo que tiene que haber pares electrónicos, ¿se entiende? Acá no hay pares electrónicos, por eso no le pongo E. ¿Está? Sí. Geometría electrónica. ¿Cuál es la geometría que corresponde a dos rades? Lineal. ¿Está? Y bueno, acá ya está luego de manera lineal. ¿Está? No hace falta corregir la estructura. La molecular, en este caso, ¿va a ser igual o va a ser diferente? Igual, ¿por qué? Porque mi átomo central no tiene pares electrónicos. Entonces, geometría molecular también lineal. El ángulo de enlace en un lineal es 180. De acá luego ya pueden ver 180. Diferencia de electronegatividad. A ver, ¿cuánto es la electronegatividad para el berilio? Si es que no se acuerdan, revisen por ahí, en algún lado tienen que tener anotado. Cloro, 3. Y berilio, 1.5. ¿O no? 1,5, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer la diferencia de electronegatividad para cada uno de los enlaces. O sea, este enlace es cloro-berilio. ¿Cuánto es la resta? 1,5 vale entonces, ¿verdad? La misma cosa para este. Porque si es que yo tengo flúor, por ejemplo, de este lado, sigue cumpliendo con todo lo demás. Pero la diferencia de electronegatividad en ese caso va a ser diferente. ¿Se entiende? Se hace para cada enlace entonces, 1,5 también. ¿Qué pasó? El vector siempre se dirige hacia el más electronegativo. ¿Quién es más electronegativo acá? Cloro. Entonces mi vector va a tener esta dirección. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo dos vectores, los dos miden 1,5. El ángulo al cual están asociados es el ángulo de enlace que corresponde a la molécula, en este caso 180. Dos vectores igualitos a 180. ¿Qué va a pasar con eso? Se anula, acá está. Dos vectores que sean iguales a 180 se anula. Entonces pregunto, mu, ¿cuánto va a valer? La molécula es apolar en ese caso. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Cómo analizar? Y la diferencia de electronegatividad pueden poner nomás ahí. 1,5 vale. ¿Está? Si es que más de un tipo de enlace hay, lo que vamos a tener que ponerlos todos, ¿verdad? Y así. Siguiente. A ver, BF3. ¿Quién para mi átomo central? Boro. Tengo 3 flúors. Voy a dibujar como si fuera un triángulo. Bueno, ya está. Después, tengo que poner sus electrones de valencia. 7 para cada flúor. Para el boro, ¿cuánto? 3. Bueno, entonces, a ver, me va a servir hacer necesario menos disponible sobre 2 acá. ¿Me va a sacar el número de enlaces? No, ¿por qué? El boro es excepción. ¿Se conforma con cuánto? Con 6. Nuevamente octeto incompleto, ¿verdad? Bueno, un enlace, 2, 3. En total le rodean 6 electrones. Bueno, ¿cuántas redes hay acá? 3. El tipo de molécula es AB3. No hay par electrónico sobre mi átomo central nuevamente. A ver, la geometría electrónica. Trigonal plana, ¿verdad? Bueno, para 3 radios trigonal plana. Geometría molecular, igualita, ¿verdad? Porque no hay par electrónico. Y después, a ver, el ángulo de enlace en un trigonal plano es 120. Bueno, y ya estaba yo la molécula en forma triangular, entonces no hace falta tampoco corregir. ¿Está? Bueno, la diferencia de electronegatividad. ¿Cuánto para la electronegatividad del boro? 2. ¿Y el flúor? 4. ¿Cuánto es la diferencia? 2. En todos los enlaces es 2. Todos son boro-flúor. ¿Está? Bueno, ¿y hacia quién se dirige el vector? Hacia el flúor en todos los casos, ¿verdad? Bueno, ya está. Después, mu, hay que analizar. ¿Qué pasó acá? Tengo 3 vectores y los 3 miden 2, ¿verdad? ¿A qué ángulo de enlace están asociados? A 120. ¿Qué pasa? Se anula. Entonces decimos que mu es igual a 0. La molécula es apolar, ¿verdad? ¿Entienden cómo ir analizando esto? Sí. Vamos con el siguiente. Acá ya va a cambiar la cosa.
A ver, si es que dibujamos este, ¿quién es mi átomo central? Azufre. Oxígeno, voy a ponerle uno acá, otro acá. ¿Está? Después, pares electrónicos, ¿verdad? 6 para el oxígeno y después, el azufre, 6 también. ¿Está? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Acá me va a servir hacer necesario menos disponible sobre 2. Sí. Acá se puede hacer, pueden hacer. En todo caso, si hacen, va a salir 3. ¿Está? Corroboren nomás ustedes después. Entonces, el azufre, ¿cuánto necesita para ser feliz? ¿Y el oxígeno? Enlace doble nomás ya entonces, directo. Ahí ya cumplió octeto este y ya cumplió octeto este. Para enlazarle el otro, ¿qué va a hacer? Dativo. ¿Está? Bueno, ya tenemos el dibujo en nuestra molécula, vamos a ir completando todo lo que nos pide. Rades. ¿Cuántas rades yo tengo? 1, 2, 3. Par electrónico también cuenta como rades, 3 rades. Bueno, el tipo de molécula A, B2, y ahí nomás, E, porque tiene un par, acuérdense de ese, no se olviden. Bueno, después, geometría electrónica. La geometría electrónica depende de las rades. ¿Cómo se llama la que es para 3 rades? Trigonal plano. La geometría molecular, en este caso va a ser igual. No. ¿Cuál era la geometría molecular para una B2E? Fíjense, ¿qué va a pasar? Va a haber repulsión por este, ¿o no? Entonces, esta molécula yo tengo que corregir su dibujo, no es así lineal como le dibujé. ¿Cómo va a ser? Va a ser de esta manera, va a ser angular. ¿Se entiende esto? Entonces ahí ustedes tachan este, ahí está el dibujo correcto. O borran y vuelven a poner. Entonces se llamaba angular, ¿sí o no? Bueno, después, ¿qué más? Ángulo de enlace. El ángulo de enlace en un trigonal plano, ¿cuánto es? 120. Acá va a ser 120. Ahí para electrónico, entonces va a ser menor a 120, nomás ya vamos a decir. No sabemos cuánto, pero menor que 120. Después, el siguiente, ya está el ángulo de enlace. Electronegatividad, el azufre, ¿cuánto es? 2,5. ¿Y el oxígeno? 3,5. La diferencia de electronegatividad entonces vale 1. ¿Está? Bueno, ¿y hacia quién se dirige el vector? Hacia el oxígeno 1. Después, acá otro. 2 vectores nomás tengo que poner. No, acuérdense, si hay par electrónico también tiene vector y es centrífugo. ¿Qué quiere decir que sea centrífugo? Siempre lo tengo que dibujar para afuera, quiere decir eso. Y es más chico, es más grande que estos dos, siempre es más pequeñito. Si quieren ponerle un valor, qué sé yo, pónganle 0,01 por ahí, ¿está? Entonces yo tengo un vector que vale ¿cuánto? 1, otro vector que vale ¿cuánto? 1, y este ¿cuánto valía? 0,01 dijimos, vamos a estandarizar nomás ya eso. Bueno, tengo 3 vectores, ¿los 3 son iguales? Ya no va a cumplir luego con el primer requisito ser igual. Entonces, ¿qué? Vamos a decir automáticamente, mu va a ser igual o no a 0. Diferente de 0, la molécula va a ser polar en este caso. ¿Se entiende? Uno de los requisitos nomás no cumple. No son iguales, chao ya entonces. Ya vamos a decir no me diga que es polar. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿algo más? No. El metano vamos a analizar después, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Metano, ¿cómo dibujaron? Voy a dibujar como ustedes hubieran dibujado en mañana de hoy. ¿Sí? Bueno, así se supone que dibujemos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas rades tiene entonces esto? 4. Después, tipo de molécula. AB4. Después, geometría electrónica. Si es para 4 rades, ¿qué forma va a tener? Tetraedro. Entonces, ¿está bien dibujado esto? No, un tetraedro no es una cruz. O sea, agarro y corrijo nomás la mi imagen ahí, ¿verdad? Voy a mandar hacia abajo y hacia abajo. Ahí parece un poco más un tetraedro. ¿Está? Bueno, geometría molecular, ¿va a ser igual o no? Sí, la misma, ¿verdad? Porque no tiene par electrónico ahí. Después, ángulo de enlace en un tetraedro, 109,5. Súper.
Diferencia de electronegatividad, ¿cuánto es el del carbono? 2,5. ¿El hidrógeno? La diferencia es 0,4, ¿sí o no? Bueno, ¿y hacia quién apunta ese 0,4? Hacia el carbono. ¿Está? Uno por acá, otro y otro. ¿Está? ¿Qué pasó? 1,3, ¿por qué? 2,5 menos 2,1 es 0,1. Bueno, y mu tenemos que analizar ahí. A ver, ¿qué pasó acá? Tengo 4 vectores. ¿Y estos son iguales o son diferentes? Igualitos todos, ¿verdad? Todo carbono y hidrógeno. ¿Y a qué ángulo están? 109,5. ¿Qué pasa así? Se anula, entonces mu va a ser igual a 0. La molécula es apolar. Entonces el metano es apolar. Vamos con el siguiente, que es el cloroformo. Parecido a lo que vendría a ser el metano, solamente que en lugar de uno de sus, o sea, en lugar de los hidrógenos hay más cloros, en realidad. ¿Está? Podemos dibujarle de la misma forma nomás ya, directamente, ¿verdad? Voy a ponerle acá el hidrógeno y así acá los cloros, para que sea más chusquito. A ver, ¿cuántas radios tenemos acá? Igualito, 4 radios. ¿Tipo de molécula? AB4 también, igualito. ¿Forma? Y las dos iguales, ¿verdad? ¿Ángulo de enlace? 109,5 también. Diferencia de electronegatividad va a ser diferente. Cloro, ¿cuánto tiene? 3. 3 este, 2,5 y acá 2,1. Entonces, ¿qué pasó acá? El vector se dirige hacia acá y ¿cuánto vale? 0,5, ¿verdad? La misma cosa la misma cosa este. ¿Y acá? ¿Es igual? No, ¿cuánto vale? 0,4 nomás vale este y apunta hacia el carbono. Entonces yo tengo 4 vectores, ¿son iguales esos 4 vectores? Entonces automáticamente mu diferente de 0, la molécula va a ser polar. Vieron que cambiar, por ejemplo, un solo tipo de átomo ya va a hacer que sea diferente. Porque yo, por ejemplo, puedo tener tetracloruro de carbono y va a ser similar a esto. Solamente que en lugar de todos los hidrógenos, cloros. ¿Está? ¿Qué pasó? Del tetracloruro de carbono yo cambié uno por hidrógeno y eso ya le hizo polar. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno. ¿De quién? Diferencia de electronegatividad. Hay 0,4 y hay 0,5. ¿Está? Bueno, siguientes. Ahí tenemos amoníaco. ¿Cómo dibujaron el amoníaco? Probablemente lo dibujaron así todavía. Bueno, ¿cuántas radios tenemos acá? 4. 1, 2, 3, 4 con este, ¿verdad? Bueno, 4. ¿El tipo de molécula? AB3, que era nuestro ejemplo para aprender eso. Bueno, después geometría electrónica. Para 4 radios, ¿cuánto es la geometría? Tetraedro. ¿Va a ser igual acá? ¿Cuál es la geometría para una B3E entonces? Piramidal. Bueno, entonces está correcta la figura así. No hay que corregir, ¿verdad? Vamos a bajarle a los hidrógenos así más o menos, ¿verdad? Porque tenía que parecer un tetraedro. Y ahí le poníamos su nube electrónica y ya era un tetraedro, ¿o no? Bueno, ángulo de enlace. En un tetraedro, ¿cuánto es? Acá va a ser 109,5. No, menor porque hay un par, ¿verdad? Entonces decimos que es menor a 109,5. Específicamente el del amoníaco sí deben saber que vale 107,5. ¿Está? Bueno, después diferencia de electronegatividad. A ver, nitrógeno, ¿cuánto es? 3. Hidrógeno, diferencia 0,9. Se dirige hacia el nitrógeno, ¿verdad? 0,9, 0,1. Ya están todos los vectores, o falta. El del par tiene que ser hacia afuera y pequeñito, ¿verdad? Bueno, tengo 4 vectores. ¿Son iguales? Ya si no son iguales, automáticamente ya decimos que mu es diferente de 0 y la molécula es polar. ¿Y la polaridad hacia dónde está dirigida? ¿Hacia dónde saldría nuestro vector resultante? Fíjense, tengo 1,
2, 3 que valen 0.9 y uno pequeñito ahí. ¿Esto se va a anular? No dijimos, ¿verdad? ¿Y hacia dónde va a salir su resultante? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados? Hacia arriba. O sea, va a estar dirigida la polaridad hacia el nitrógeno. Eso es lo que podemos decir en esto. ¿Se entiende? Bueno, siguiente. NF3 es una molécula similar a esto, solamente que en lugar de hidrógeno tenemos flúor. ¿Está? Se va a dibujar similar nomás ya. Vamos a analizar lo que sea diferente en este caso. ¿Está? Bueno, grades, ¿cuántas va a tener este? 4 también. Tipo de molécula, también van a ser AB3. O sea, este igual. Después, geometría electrónica, tetraedro también, piramidal también, ¿sí o no? Sí. Y el ángulo de enlace va a ser menor a 109,5. Y este le puse acá porque este es de 102,5. Ay, pues, es más pequeño el ángulo de enlace. ¿Qué les hace a ustedes pensar por qué este tiene un ángulo de enlace más pequeño todavía que el amoníaco? ¿Alguna teoría que tengan para eso? El flúor es más electronegativo, entonces él se va a alejar obviamente más otra vez de los pares electrónicos. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, y a ver, electronegatividad nitrógeno 3, flúor 4, o sea la diferencia es 1, ¿verdad? Bueno, ¿y hacia quién se van a dirigir los vectores acá? Hacia el flúor, después flúor y 1 que es hacia afuera, ¿verdad? A ver, ¿va a tener el mismo sentido la polaridad en este que en este? No, ¿por qué? Porque acá van a estar dirigidos hacia los flúors, ¿se entiende? Entonces le puede pedir comparar justamente eso, ¿está? Y va a ser o no polar este. Sí, hay par electrónico, prácticamente para usted es polar, ¿está? Entonces mu diferente de 0, la molécula es polar, ¿está? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Corrigieron todo ya? Sí. Continuamos. Agua. Agua probablemente lo hayan dibujado así todavía. Después nomás se corrige, ¿verdad? Una vez que terminan el dibujo y le clasifican, ahí se corrige. Bueno, a ver, ¿cuántas grades tenemos para el agua? 4 también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. A ver, tipo de molécula. AB2E2. Ese era el ejemplo justamente, ¿verdad? Bueno, geometría electrónica. Para 4 es tetraedro. ¿La geometría molecular va a ser igual acá? No. ¿Y cuál es la geometría molecular de una B2E2? Angular. O sea, ¿está correcto el dibujo? No. O sea, ahí agarramos y corregimos otra vez esto, ¿verdad? Y vamos a ponerle más o menos, ahí va a aparecer un ángulo y vamos a ponerle a sus pares así. Ya está. ¿Se entiende? Bueno, ya está ya angular. Después, ¿qué más teníamos que saber? El ángulo de enlace. En un tetraedro, ¿cuánto es? 109,5. ¿Acá va a ser 109,5? No, va a ser menor. Tiene que saber que para el agua vale 104,5 aproximadamente. ¿Está? Bueno, después, ¿qué más tenemos que saber? Diferencia de electronegatividad. Oxígeno. Hidrógeno. 2.1. Diferencia. 1,4. ¿Puede ser? Bueno, ¿y hacia quién va a ir dirigida la polaridad? Hacia el oxígeno. ¿Está? Y acá dos pequeñitos, ¿verdad? Hacia afuera. Bueno, ¿y después qué más? Mu. ¿Cómo va a salir acá? Diferente de 0. Tengo 4 vectores, pero no son iguales esos 4, ¿verdad? Entonces la molécula es, y además que este es el representante máximo de la polaridad para la química, ¿verdad? Bueno, siguiente molécula. ¿Cómo se llamaba esto? Pentacloruro de fósforo. Bueno, pentacloruro de fósforo. ¿Algo especial que tenga ese? ¿Qué tiene de especial? Excepción a la regla del octeto, yo creo, ¿verdad? Expandido. Este van a tener que aprender nomás cómo se dibuja. En todo caso, fósforo. ¿Cuánto va a tener de electrones de valencia? 5. Y los 5 va a enlazar.
¿verdad? No le va a sobrar ningún par entonces, ¿sí? Bueno, y si no le sobra par, va a tener 5 radios, quiere decir 5 enlaces, 5 radios. Y si tiene 5 radios, ¿qué forma tiene una molécula? Bipiramidal trigonal. Entonces dibujan ustedes fósforo en el medio, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va a tener forma bipiramidal. Y le ponen nomás ya los cloros. Para no complicarse nomás esto, la forma más rápida. Y le puntualizan ahí sus electrones a cada cloro y todo lo que sea si quieren. Bueno, una vez que tenemos esto, analizamos. Ya dijimos ya, ¿cuántas radios eran? 5. Los 5 que tenían los enlazó. Bueno, tipo de molécula, AB5 en este caso. Bueno, después, ¿qué más? Geometría electrónica. Ya dijimos ya lo, bipiramidal trigonal. La molecular, bipiramidal trigonal, porque no hay par, no cambia. Después, ya está el ángulo de enlace. ¿Cuánto podía tener este? Podía tener 180, 120 y 90. ¿Sí o no? Bueno, después, ¿qué más? Diferencia de electronegatividad. Fósforo, 2,1 y el cloro, 3. Y tengo igualitos todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Mu va a ser igual a 0. Fíjense, acá cuál es la cuestión. Teníamos dos ejes, dijimos. Se analiza por eje. Acá se va a dirigir acá el vector, hacia acá también. Entonces en el eje axial tengo estos dos vectores. ¿Qué va a pasar si tengo dos vectores que sean iguales? Se restan porque están a 180 en ese eje, ¿verdad? Y después se analizan estos. 1, 2, 3. En el ecuatorial tengo esto. 3 vectores que son igualitos asociados a qué ángulo están acá? 120. Y entonces si tengo 3 vectores igualitos a 120, los dos ejes deben anularse para poder decir que mu vale 0. Si uno se anula y el otro no, entonces va a ser polar la molécula en ese caso. ¿Se entiende eso? Eso podría pasar en el caso de que yo reemplazara alguno de estos por flúor, por ejemplo. ¿Está? Bueno, entonces mu es igual a 0, la molécula es apolar. ¿Está? Bueno, siguiente, último. A ver, azufre. ¿Cuántos electrones de valencia tiene que tener? 6. ¿Va a enlazar los 6? Sí, tiene 6 flúors. Si tenía 4 flúors, no enlaza todos, ¿verdad? Si tenía 4 flúors, ¿cuántas radios va a tener? 4 va a enlazar, 4 enlaces simples. ¿Le sobra par? Sí, ¿cuántos pares? Un par, porque 4 enlazó, le sobra 2 electrones y eso van a juntarse y van a formar un par. Entonces voy a tener 4 enlaces, un par electrónico. ¿Cuántas radios entonces? 5 en total. ¿Se entiende eso? Bueno, y en este caso tiene 6 electrones, ¿verdad? Y los 6 va a enlazar con el flúor. Entonces no le va a sobrar. ¿Cuántas radios va a tener? 6 en total. ¿Y qué forma vamos a dibujarle entonces si tiene 6 radios? Octaedro. Para hacer un octaedro van a dibujar así. Y ahí va a ser cuadrado, bla, bla, bla. ¿Está? Bueno, le ponen entonces ya los flúors nomás ya ahí. Pónganle ustedes si quieren ahí su par a cada flúor. Bueno, dijimos ya tiene 6 radios. El tipo de molécula, AB6. La geometría electrónica, octaedro. Y la molecular también, ¿verdad? Bueno, ángulo de enlace, ¿qué ángulo encontramos acá? 180. Y después 90. Este tiene 2 nomás. Diferencia de electronegatividad de azufre y 4 para este, ¿verdad? Diferencia 1.5. ¿Y hacia quién va dirigido? Flúors. Y acá nuevamente también teníamos eje axial y ecuatorial, entonces por eje. A ver, acá tengo uno que se dirige hacia arriba, otro hacia abajo, son iguales, toditos acá son iguales. Entonces tengo en el eje axial uno para arriba, otro para abajo. ¿Se va a anular este? Sí, se va a anular. Chao, eje axial. Ahora el ecuatorial, tengo uno